¿Qué pasaría si no pudiéramos controlar nuestras pulsiones? Si no pudiéramos reprimirnos y nos viéramos obligados a decir todo lo que pensamos y a hacer todo lo que impulsivamente nos surgiera el deseo de hacer? Fletcher ha estado diciéndome todo lo que piensa de usted. ¿Por qué no se lo dices al señor Alan? Bueno, ¿qué opinas de él, Es un desgraciado, pedante, pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura sin ningún valor. En sentido figurado. Es lo más gracioso que he oído en mi vida. Eres fantástico, Reed. Disfruto el sentido del humor. Eres fantástico. Ahora con Simmons. ¡Simmons está viejo! Debió retirarse hace años, pero no puede quedarse en su casa porque odia a su esposa. Ustedes la han visto en las cenas de Navidad. Es la que se embriaga y luego le dice cretino. Tú tienes mal aliento por una gingivitis. Tú eres impotente. Tu peluca parece un animal que mataron en la carretera. No sé si peinarla o agarrarla con una pala y enterrarla con ¡perdedor! ¡Idiota! ¡Pelele! ¡Degenerado! ¡Mujerzuela! Es increíble, Reed. Eso es lo que esta aburrida compañía necesita. Un poco de irreverencia. ¡Bien! ¡Nos vemos, cara de pepino! Cara de pepino es increíble. Cuando hablamos de pulsión, estamos hablando de uno de los conceptos más oscuros, difíciles, pero a la vez más interesantes del psicoanálisis. Freud define las pulsiones como las representaciones neurológicas de las necesidades físicas humanas. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de representaciones mentales de las necesidades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestras necesidades básicas de alimentación y sueño, nuestras necesidades sociales y sexuales, etc. En términos generales, las pulsiones son aquello que nos mueve a llegar a un objetivo, a una meta, y nos impulsa a satisfacerlo. Freud piensa el aparato psíquico siempre en términos energéticos, y entiende que la energía psíquica se mueve siempre hacia la obtención de placer, o, en sentido contrario, de aquello que nos produce displacer. Esto es lo que denomina el principio de placer. Cuando algo o una situación nos produce displacer, esto genera una tensión energética en nuestra psiquis. El principio de placer nos impulsa a descargar esta energía, alejándonos de aquello que nos provoca displacer. Nuestro aparato psíquico buscará siempre evitar cualquier tensión que nos lleve al displacer. En este sentido, lo que busca nuestro aparato psíquico es la armonía energética. En 1915, en Pulsiones y Destino de Pulsión, Freud sostiene que las pulsiones operan como una suerte de estímulo interno de nuestra mente y nuestro cuerpo. Pensemos un estímulo externo, por ejemplo, algo que nos queme una mano. Si tomamos algo que está muy caliente, ese estímulo nos llevará a reaccionar soltando el objeto. La diferencia es que como la pulsión es interna a nosotros, no podemos escapar o soltar algo para calmar esa tensión que nos produce. Una pulsión de nuestro cuerpo sería, por ejemplo, sentir hambre. El hambre no desaparecerá hasta que no liberemos esa tensión comiendo algo. Las pulsiones se caracterizan por ser constantes y no desaparecer, sino que aumentar su tensión en el caso de que no las satisfagamos de alguna manera. Además, Freud establece que las pulsiones están en la frontera entre lo somático, es decir, el cuerpo, y lo anímico o psíquico, afectando así tanto a la mente como al cuerpo. En esta línea, establece que las pulsiones serían una representación mental de las afecciones localizadas en alguna zona de nuestro cuerpo. Siguiendo con el ejemplo del hambre, el estímulo de nuestro estómago y nuestros intestinos tiene su representación mental, el hambre que nos aqueja anímicamente. Es importante señalar la diferencia entre pulsión e instinto, ya que se asemejan en cuanto a que ambos son impulsos que nos mueven, pero mientras que el instinto es natural, la pulsión se va modelando con la experiencia. Mientras que el instinto es genético, las pulsiones varían según cada individuo en base a lo que ha experimentado. Freud establece que existen dos tipos de pulsiones, las yoicas o de autoconservación
y las sexuales, que en principio buscan el placer del cuerpo. El psicoanalista afirma que durante la infancia ambos tipos de pulsiones existen pero separadamente, y en la adultez se unirían con el objetivo de la reproducción. La energía de las pulsiones es de naturaleza sexual y están orientadas a la obtención de algún placer. Esta energía sexual, que es para el psicoanálisis como una suerte de combustible para el desarrollo y actividad del aparato psíquico, recibe el nombre de líbido, que en latín significa yo deseo. La categoría de pulsión está dividida en 4 elementos. Primero, el esfuerzo. Se trata de una gran fuerza que mueve al individuo, aunque puede ser contrarrestada por la represión. En segundo lugar, la meta. Se trata de la satisfacción o insatisfacción que llega al final de la pulsión. En tercer lugar, el objeto. Es lo más variable de la pulsión. No hay un objeto específico, por lo que la experiencia puede ir modelándolo de modo que este sea un zapato, un lápiz o cualquier cosa. Continuando con el ejemplo del hambre, cada persona sentirá ganas de comer distintas cosas para satisfacer su hambre. Y en cuarto lugar, la fuente. Refiere a una parte erógena, es decir, excitable sexualmente del cuerpo. Se refiere, por lo tanto, a la parte del cuerpo de donde proviene la pulsión. Más tarde, en lo que se conoce como la segunda tópica freudiana, reelabora el esquema de las pulsiones dividiéndolas en 2 tipos, pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Este segundo modelo fue elaborado por Freud para precisar algunos de sus conceptos y así entender mejor el aparato psíquico. El texto clave aquí es Más allá del principio de placer, de 1920. Aquí, el psicoanalista deja de lado el carácter exclusivamente sexual de las pulsiones, ya que ese primer modelo no permitía explicar fenómenos como el sadismo o el masoquismo. El modelo basado exclusivamente en la libido y en las pulsiones sexuales era insuficiente para explicar los fenómenos que ahora se engloban dentro de la pulsión de muerte. Ya que el fin de la vida es irremediablemente la muerte, existiría una pulsión natural de alcanzar en algún momento la paz de la muerte. Todos los seres humanos, al igual que buscamos aprovechar y disfrutar nuestra vida, inconscientemente tenemos una necesidad de morir. Según Freud, las actividades de aislamiento como buscar la soledad, dormir, perdernos en un libro, en el computador, el celular o lo que sea, así como la evasión mediante el alcohol y otras drogas, son manifestaciones de la pulsión de muerte. Pero su manifestación más evidente es el suicidio. Esta última pulsión no tenía cabida en su esquema anterior, de tal suerte que fenómenos como el sadismo o el masoquismo se explicaban por un complejo juego entre pulsiones positivas. Al principio, Freud utilizaba las expresiones pulsión de muerte y pulsión de destrucción como equivalentes e intercambiables, pero en su discusión con Einstein sobre la guerra, especificó que la primera recaía sobre todo en uno mismo, mientras que la segunda, derivada de ella, iba dirigida hacia el exterior. El concepto de pulsión de muerte fue originalmente propuesto por la psicoanalista rusa Sabina Spielrein en La destrucción como causa de devenir, de 1912. Bueno, queridos y queridas, desde acá, desde mi huerto aún incipiente de tomates y cebolla, les quiero hacer una pregunta que es en cierto sentido la pregunta de la semana antepasada, pero al revés. ¿Qué creen ustedes que pasaría si una persona reprime en forma excesiva sus pulsiones? ¿O qué es lo que creen que les pasa a ustedes o en general a cualquiera que reprime demasiado una pulsión, un deseo? Piensen quizás algún secreto, algo que no dice, algo que se guarda. ¿Qué pasaría si nos guardamos mucho algo que tiende a salir hacia afuera? ¿Qué le pasaría a una mente, a una psiquis, a un aparato psíquico que reprime en exceso? Cariños.